En esta ocasión vamos a analizar los mecanismos por los cuales se forman los complejos antígeno-anticuerpo que me llevan a glomerulonefritis. Solo nos vamos a enfocar a esto, así es que vamos a hablar de cómo estos complejos se pueden formar en circulación y depositarse en la membrana basal glomerular o de manera subepitelial o subendotelial, o bien cuando estos se forman in situ en estas estructuras de la barrera de filtración glomerular. Antes que nada, necesito explicar un poquito del detalle de esto muy rápido. Sé que ya muchos lo conocen y lo que hemos estado viendo en clase con los alumnos es esto básicamente. Aquí vemos el cuerpo, bueno, el podocito del cuerpo estaría, aquí no se ve. Todo esto sería un proceso secundario y los más pequeños, estos serían los terciarios, estos procesos, estos. Este es el diafragma, que son estas líneas verdes que cruzan de un proceso a otro. Recuerden que como esta es una célula, todo esto es una bicapa lipídica y de una bicapa a otra, de un pedicelo a otro, están estas proteínas atravesadas que es una barrera de filtración. No confundir con la barrera, con la apertura de un pie y de otro. Cuando estos se abren, muchos dicen que esta es la barrera de filtración. No, la barrera de filtración es justamente esta capa de proteínas que en realidad sería como una pequeña membrana, nada más que aquí lo representamos con una línea. La otra barrera es esta membrana basal glomerular y la otra son estas fenestraciones del endotelio. Este citoplasma del endotelio, es decir, este sería una sola célula endotelial, no vemos su núcleo obviamente, pero está fenestrado. No confundir barrera de filtración glomerular con membrana basal glomerular, porque esto es frecuente en las clases, en los congresos, y a veces se menciona que la barrera de filtración es la membrana basal y nada que ver. O sea, la barrera de filtración glomerular está constituida por tres estructuras que son la fenestración del endotelio, la primera barrera. La segunda es todo este gel que vemos, que es la membrana basal glomerular. Y la tercera, esta capa de proteínas que va de un pedicelo a otro pedicelo, es la tercera barrera de filtración. Así es que a todo eso yo llamo barrera de filtración glomerular. Entonces, vean cómo aquí podemos ver cómo se fusionan los podocitos, se incrustan en la membrana basal glomerular, al igual que el endotelio, el citoplasma del endotelio se incrusta a lo que yo llamo lámina rara interna y a la lámina rara externa. Recordar que la membrana basal glomerular está hecho de tres partes, es decir, esto es una sola capa. Sin embargo, por cuestiones que se ve al microscopio electrónico, hay una capa al centro que se ve más densa, que es más electrodensa, porque se ve más negra. Pues vamos a decir, esta línea negra es lo que yo llamo lámina densa. Y tengo dos electrolúcidas, una externa porque da hacia el espacio urinario o hacia los podocitos, pues hacia acá estaría la formación de orina, y una interna que da hacia la luz del capilar glomerular. Entonces, esta es por eso se llama lámina rara interna, porque da hacia la luz del capilar o hacia la parte interna, y la lámina rara externa no tiene acento, puesto que esto es, así es como se ejemplifica en inglés también, aunque no es la traducción, pero esto es por cuestiones originales. Pero bueno, la membrana basal glomerular es esto. Estas no es que sean tres capas de la membrana basal glomerular, todo es una sola capa, nada más que por cuestiones de microscopía electrónica se ve estas densidades y se subdividen así. Sin embargo, tiene importancia, ya que los depósitos subendoteliales se van a incrustar aquí entre el endotelio y la lámina rara interna. Los subepiteliales van a ser por abajo de estos podocitos entre los pies terciarios, pues, y la lámina rara externa. Entonces hay cierta importancia, y de otras proteínas que veremos aquí. Básicamente está hecho de proteoglicanos hidratados, como una gelatina, como grenetina que se hidrata. Los proteoglicanos es exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, son muy higroscópicos, absorben mucha agua, y entre este gel tienen que ir colándose las sustancias a filtrarse. Entonces, una proteína que es pequeña, como la albúmina,
Decimos que la albúmina es una proteína muy grande, sí, pero respecto a otras sustancias, pero es pequeña, es una de las proteínas más pequeñas del plasma y sí puede entrar en estos 100 nanómetros muy fácil. El problema es que es rechazado por cargas. Recordar que la mayor parte de proteínas plasmáticas son de carga negativa y la membrana basal glomerular, al ser rica en proteoglicanos, también es de carga negativa. Tiene otras proteínas, la laminina, etcétera, que no voy a mencionar ahorita para irnos solo a enfocarnos en esta parte, pero básicamente la albúmina, porque dicen que la albúmina mide 8 nanómetros y que o que mide 6, 8 nanómetros y que esto también mide en esa misma dimensión. Sin embargo, no, la albúmina aquí pasa fácilmente, pero es rechazada por cargas y no se filtra en la segunda barrera. Un eritrocito sería todo esto que estoy señalando, prácticamente del tamaño del capilar. Por lo tanto, pues no se va a filtrar. Sin embargo, cuando nosotros ya vemos eritrocitos en la orina y demuestro que es una glomerulonefritis, pues estamos ya en un caso grave porque ya se dañó mucho de esta barrera de filtración glomerular. Recordar que hay eritrocituria por otras causas. Puedo tener incluso daño en la uretra o en la vejiga y tener eritrocitos en la orina, y eso no significa que sea por causa del daño glomerular. Entonces, después revisan estas medidas, los nombres, etcétera, y vamos pues a ver los mecanismos. Este es el primero, están enumerados, vamos a verlos en este orden. El primero es depósito de complejos que va a atravesar esta membrana, pero noten que son complejos pequeños. Por algo van a atravesar la membrana. ¿Por qué? Porque son complejos. En los libros frecuentemente dicen que esto es un complejo antígeno-anticuerpo. No, esto se llama unión antígeno-anticuerpo. Cuando yo digo complejos me refiero a esto. Varios antígenos aglutinados al centro por por más de dos anticuerpos, por eso son complejos, pero estos son complejos pequeños y al ser pequeños, pues lo que van a hacer es permitir el paso entre este gel, se puede ir colando y por ende voy a tener lesión tanto subepitelial, este es epitelio visceral, la cápsula de Bowman sería el epitelio parietal, es decir, por eso llamamos depósitos subepiteliales, los que están aquí, intramembranosos o membranosos y subendoteliales, entre la lámina rara interna y el endotelio, el citoplasma del endotelio. Y acá entre el citoplasma del podocito y la lámina rara externa. Y ya cuando son intramembranosos, pues van a estar solo en la membrana basal glomerular. Entonces, este tipo de complejos que se forman en circulación y que ya vienen circulando como complejos o este, pueden filtrarse y depositarse en cualquiera de los tres niveles, tanto subepitelial, intramembranoso o subendotelial. Entonces, este es el primer mecanismo y entender esto de que son complejos pequeños. Segundo mecanismo. Vean cómo aquí es diferente. Aquí no es que el anticuerpo esté solo sin antígeno. Realmente el antígeno aquí lo estamos representando en la membrana basal glomerular. Estos son complejos in situ. Esto que vemos como brillos o luceros, esos puntos finos en la membrana basal, a eso se están uniendo estos anticuerpos. Por eso se llaman complejos in situ, porque lo que está haciendo es que el anticuerpo viene y reconoce a una estructura de la membrana basal glomerular, generalmente al componente no colagenoso, por ejemplo, una de tantas, de la membrana basal glomerular, y por ende los anticuerpos se depositan de manera más ordenada, siguiendo la estructura de la lámina basal o membrana basal, y con inmunofluorescencia, si yo coloco, supongamos que el láser verde que estoy colocando en la porción FC del anticuerpo, a ese le pongo una sustancia con fluoresceína y literal se vería así. Entonces cuando yo lo vea con otra longitud de onda, un microscopio especial para inmunofluorescencia, esto se va a revelar y yo voy a ver floreciendo
la membrana basal nada más, pero como es ordenado se va a ver un patrón lineal, a diferencia del caso anterior que vimos que tengo depósitos acá, acá y acá, y por ende voy a ver un patrón granular porque voy a ver grumos gruesos aquí o en todo el espesor, a veces acá y a veces acá, y se ve granular. En cambio esto es lineal debido a que mi antígeno anticuerpo, este es el anticuerpo, y los antígenos, repito, que son esos puntos finos que se ven más lúcidos en la membrana basal glomerular. Entonces estos son complejos in situ, a diferencia del caso anterior que eran complejos formados en circulación y que después se depositaron de manera inespecífica. Entonces este fue el número 2. El número 3, el mecanismo 3 es, vean que aquí estamos diciendo que penetran los anticuerpos por un lado y los antígenos penetran por otro lado. Obviamente esto es esquemático, penetran por todas partes, por todas las fenestras, pero para que se entienda de manera esquemática, los anticuerpos vienen por un lado, los antígenos por otro, y se forman en todo el espesor otra vez. ¿Por qué? Porque se pueden formar a veces aquí, a veces subendotelial y a veces subepitelial, debido a que están entrando por todos lados. Vienen de aquí, este es el plasma, entonces se filtra el antígeno y los puedo ver también subepitelial, intramembranoso o subendotelial, y otra vez mi patrón va a ser granular de inmunofluorescencia. Esto después revisaremos qué enfermedades son estas que estamos diciendo, pero aquí solo nos estamos enfocando a los mecanismos de lesión. Entonces el número siguiente, el número 4, es ahora otro ejemplo de enfermedad in situ, donde los complejos son in situ. Es decir, la proteína, por eso está en verde, el antígeno, porque trata de representar que es parte de la estructura del podocito, ya de la superficie del podocito, o a veces esto se esfacela, se daña y se liberan fragmentos antígenos, pues, y son capturados también acá, pero básicamente los depósitos van a ser subepiteliales por este mecanismo, porque los antígenos son de la superficie del podocito, pero cuando hay más daño pues se empiezan a desprender, pero aún así se forman principalmente subepiteliales, y ya de ahí veremos los patrones o cuando hay prominencia de estos, que se ven las famosas spikes o espinas, o después veremos las traducciones al castellano. Entonces este es otro ejemplo de formación de complejos in situ. Y el último mecanismo es este. Ahora noten que los complejos son grandes. Y vean, aquí se ve mejor lo que decíamos. La definición de un complejo antígeno-anticuerpo no es la unión de antígeno-anticuerpo. Es aglutinar antígenos al centro para hacerlos visibles. Por ejemplo, si este azul fuera un virus, es muy pequeño para un macrófago y el macrófago no lo puede reconocer. Sin embargo, si yo formo estos grumos tan grandes, el macrófago tiene receptores para la porción Fc y puede endocitar así, fagocitar muchos virus, porque ya los aglutinó el anticuerpo. O una toxina que es invisible al sistema inmune. Este es el chiste de los anticuerpos, como el toxoide tetánico, que va a neutralizar y a la vez va a ser reconocido por las células del sistema inmune debido a los anticuerpos. Ahorita no me voy a meter en eso, ya lo vimos en inmuno a detalle, pero lo que quiero que notemos es que al ser complejos grandes no pueden colarse en este gel ni llegar a la parte subepitelial, por lo tanto se quedan atorados en las fenestras y conforme avanza la enfermedad se pueden depositar entre la lámina rara interna y el endotelio, y vamos a tener depósitos subendoteliales. Y básicamente estos son los patrones. Entonces esto es importante diferenciar de los complejos pequeños y grandes, ya que esto no se menciona en la literatura. De ahí que los nefropatólogos se saben muy bien los patrones de inmunofluorescencia, pero no saben el mecanismo de formación. O sea, esto sí lo saben lo más burdo, pero lo que vimos en inmuno a detalle, este es el problema. Y viceversa, los inmunólogos saben mucho a detalle los mecanismos de inmunopatología, mas no conocen o nunca han visto el detalle
de la barrera de filtración glomerular, menos su composición, y por ende tenemos este problema de entendimiento en la clínica. Aquí les dejo un resumen. Están enumerados como los fuimos viendo. El 1 ya vienen circulando como complejos. El 2, depósitos lineales porque el antígeno en sí es in situ. El 3, entran por su lado cada quien el antígeno y el anticuerpo y se pueden formar tanto aquí como aquí como aquí, parecido al número 1, solo que la diferencia es que estos ya venían circulando, los complejos pequeños, y se difunden. Y estos se forman en todos los niveles porque cada quien entra por su cuenta. Pues. El 4, otro ejemplo in situ, pero del lado epitelial, no de la membrana basal. Entonces se forman acá y los complejos predominantemente son subepiteliales. Recuerden que conforme esto avanza voy a tener patrones mixtos, pero necesito entender estos para después entender cómo avanza cada enfermedad. Por ejemplo, una membranosa o que va dirigido contra la membrana se puede formar esto, pero si el daño avanza y se forman más complejos o se hacen neoantígenos, puedo tener otros patrones conforme avanza la enfermedad, y finalmente los complejos inmunes grandes que no pueden colarse. Entonces, hay otro patrón que no he descrito, que es el mesangial, y también recuerden, puede afectar los túbulos o los vasos peritubulares, pero esos no, me quería limitar básicamente a las glomerulonefritis. Recuerden que esta lámina basal o membrana basal da la vuelta a todo el capilar y al final al centro del glomérulo se fusiona con el material extracelular secretado por las células mesangiales, así es que daños que veo aquí puedo verlos reflejados en el mesangio o viceversa. Por eso repito que como inicia la enfermedad es diferente a como avanza. Se pueden ver patrones mixtos, ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Hasta aquí lo voy a dejar, nada más quería que nos enfocáramos a esto. Les permito captura de pantalla y que esto lo imprima en un póster, lo encuadren y lo ponga en su recámara o en su sala. Gracias.